Hola, ¿qué tal? Yo soy Ramón y estamos transmitiendo desde la página llamada SIH Salud Integral Hidalgo. Bienvenidos a esta primera temporada de las charlas de creadores escénicos con trayectoria con el tema Procesos Creativos. Una charla para conocer desde lo íntimo de la creación los procesos creativos de las obras de cada maestra y maestro invitado. Hoy nos acompaña la maestra Reina Pérez. Maestra, sea usted bienvenida a este su espacio. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias, Israel. Muy contenta de estar con ustedes y muy agradecida por esta plática. Gracias, maestra. Pues vamos a leer un poco, una sinopsis solamente de su gran y amplio currículum. La maestra es maestra Reina Pérez. Inicia y concluye sus estudios de ballet en la Academia de la Danza Mexicana. Simultáneamente, concluye la licenciatura de Biología en la UNAM. Participó como bailarina en el Ballet Clásico de México, Ballet de los 5 Continentes, Ballet Contemporáneo y el grupo Expansión 7. Realizó estudios de danza y coreografía en México y en los Estados Unidos. De 1980 a 1982 le fue otorgada una beca para estudiar un posgrado en pedagogía del ballet clásico en Bolshoi, en la Escuela Coreográfica de Moscú. Ha impartido clases en diferentes escuelas y compañías, tales como la Academia de la Danza Mexicana, Ballet Independiente, Emma Pulido y la Compañía Nacional de Danza de Limba, entre otros. Ha sido invitada a Bolivia, a Bulgaria, además de fungir como asesora en diferentes escuelas, festivales y jurado en las becas del FONCA. Ha realizado trabajos coreográficos para la Academia de la Danza Mexicana, Escuela Coreográfica de Moscú, Coordinación de Teatro y Ópera, Taller de la Compañía Nacional de Danza y la Escuela de Danza Clásica. De 2001 a 2006 fue jefa de Departamento de Educación Continua de la Coordinación Nacional de Danza del IMBA. Funda la Compañía de Danza Ardentía en el 2002. En diciembre del 2003 publica el libro Alicia, el ballet y yo, editado por Los Amigos de Bellas Artes. Recibe reconocimiento en Una vida en la danza, en el Teatro de Bellas Artes y reconocimiento por 40 años de servicio al IMBA. Actualmente es maestra ensayadora de la Compañía Nacional de Danza del IMBA y directora de la Compañía de Danza Ardentía SC. Maestra, es un honor iniciar esta charla compartiendo el grato recuerdo en aquel entonces cuando hicimos una pequeña salida, una pequeña gira por Guatemala, creo que en el 2008-2009, que nos aventamos a ir de pronto a la aventura y que fue una experiencia bien bonita, ¿verdad, maestra? Fue una experiencia maravillosa, que se nos rompió la llanta del camión, nos quedamos atorados, pero lo más gratificante fue ver a la gente viendo y aplaudiéndole a todo lo que llevábamos. Era realmente muy extraordinario ver a la gente con qué gusto recibía todo lo que le llevábamos, fuera clásico, fuera neoclásico o fueran otras cosas. Fue realmente maravilloso poder convivir contigo y estar y hacer toda esta gira maravillosa en camión a Guatemala, que va a ser inolvidable, ¿verdad? Inolvidable. Sí, ver la cara de los niños maravillados con este espectáculo que llevó usted, porque en ese momento lleva lo de Alebrijes. Lo de Alebrijes Tremens, así es. ¿Verdad? Así Y es. los niños estaban pero impactados porque realmente nunca les habían llevado algo tan profesional, tan excelente y tan cerca que no les costara a los pequeños, ¿no? Porque eran también de comunidades cercanas ahí de Guatemala y verlos con esa Así es. cara sonriente, pues yo creo que valió la pena. ¿Verdad, maestra? Claro que sí, el camionazo valió la pena, y estábamos jóvenes todavía. Muy bien, maestra, pues un gusto. Y mira, pues vamos a iniciar esta charla como iniciamos con todos los demás maestros, preguntándote cómo y a qué edad iniciaste en la danza. Platícanos, porque me enviaste unas fotos maravillosas que vamos a compartir precisamente en estos momentos, pero platícanos, por favor. Bueno, pues yo inicié a estudiar danza en la Academia de la Danza Mexicana a los 8 años.
porque llegaron a mí unos discos de Cricri y yo me ponía a improvisar. Pero antes de eso, ya en la preprimaria, querían que yo repitiera la preprimaria porque resulta que les gustó mucho todo lo que nos montaban en el kinder, les gustó mucho y querían que yo repitiera el año nada más porque bailaba bonito. Eso me platica mi mamá, yo no me acuerdo, pero eso me platica mi mamá. Posteriormente, como les digo, llegan estos discos de Cricri y lo que yo hacía era improvisar, o sea que si salía la negrita Cucurumbé, yo me sentía la negrita, que si era la marcha de las letras, yo hacía todas las letras, o hacía el ratón vaquero, todo tenía esa capacidad de poder improvisar sin ningún temor y sin ninguna nada. Entonces mi mamá al verme dijo, pues esta niña hay que meterla a estudiar. Y yo vivo cerca de lo que es el Auditorio Nacional. En esa época la Academia de la Danza estaba ubicada en el auditorio y yo estudié mi carrera, toda mi carrera ahí, pero tuve una gran ventaja, fue una gran ventaja porque en esa época la directora era Josefina Lavalle y desde el primer año que yo entré nos tocó no hacer prácticas escénicas, sino que nos llevaban a acompañar óperas. O sea, lo primero que yo hice fue ópera y salíamos de Cupido, salíamos de ninfas, salíamos de cosas así, pero era realmente desde el primer momento en que yo entré a la Academia de la Danza me brindó esta oportunidad de estar conviviendo con la escena misma. Y nada más y nada menos que era, pues, o en el Conservatorio Nacional o en Bellas Artes, ¿no? Así inicié. Posteriormente se hizo lo que fue el primer cascanueces, que van a ver la foto que es muy chistosa porque atrás de mí se encuentra Ofelia Medina, que en esa época estudiaba con nosotros en la Academia de la Danza, era realmente muy interesante y no hacíamos 10 funciones, tuvimos cerca de 60, 80 funciones en lo que era el Teatro del Bosque. Entonces te digo, realmente no eran prácticas escénicas, era estar en la escena. Desde que yo tuve inicio, desde que yo entré a esa maravillosa escuela que me dio tantas cosas, yo pude estar en relación tanto con la ópera y con el ballet. Posteriormente nos llevaron a hacer como con el Ballet Clásico de México también hicimos cosas, éramos la comparsa y era realmente el semillero de lo que iba a ser el Ballet Clásico de México. Pero pues se cruzó más o menos en el 5º año de mi carrera una extraordinaria maestra que era Bodil Jenkel, que me transformó toda mi cabeza y me introdujo a la danza contemporánea. Wow. También por esa época llegó Ana Sokolov y escogió a una niña y esta niña pues era yo. Y lo único que me acuerdo que me pusieron una camiseta y que me ponía a correr por todos lados del mundo, pero era la famosa Ana Sokolov. También por esas fechas, o sea, les digo, creo que tuve mucha buena suerte y creo que les gustaba mi expresión o mi manera de moverme, pero justo la misma maestra Josefina Lavalle en el año de 1968 se hizo el Ballet de las Américas y de los 5 continentes. La maestra Josefina hizo una coreografía que era la de Colombia, era el ídolo dorado y 4 ídolos chiquitos. Esos 4 ídolos chiquitos en uno estaba yo. Pero resulta que pues éramos niñas, pues ya no tan niñas, 12 años, por ahí así, y resulta que nada más y nada menos con quien convivíamos en ese maravilloso Ballet de las Américas era con todo el lado de Latinoamérica y de América. Pero a mí me tocó ver y estar ahí al lado de Alvin Ailey. Yo era lo que veía, era de lo que yo me nutría y pues realmente creo que me impactó todo este maravilloso conocimiento musical, operístico, teatral, y me dejó realmente impactada. Y te digo, posteriormente, Bodil Jenkel
me introdujo a la danza contemporánea, que fue lo que yo hice de joven. Yo bailé con ella en ballet contemporáneo y así pues me introduje en todo este mundo maravilloso desde muy pequeña. Entonces ya lo traías, pero igual desde siempre y poco a poco se fue dando como la misma vida te fue llevando exactamente con las personas adecuadas, que eso era importante también para ti. O sea, te fue poniendo en el punto exacto, ¿verdad? Con los maestros, en el Así momento, es, fue todo, maravilloso, todo eso. Y después, poco a totalmente. poco, ¿cómo es que entonces, después de ya haber compartido escenario desde muy pequeña, cómo fue que te fuiste ya profesionalizando, digamos, en la danza? ¿Entraste a alguna escuela ya Fue con, después de? fue con Bodil que yo, ajá, fue con Bodil, en la Academia de la Danza había un grupo experimental Ujú. que era de Bodil Jenkel, que ella quería encauzar a que la gente saliera. Posteriormente este grupo se hizo profesional y yo bailé ahí con ella. Igual tuve grandes maestros donde me tocó trabajar realmente con mucha gente de la vieja guardia, con Ana Mérida, Carlos Gaona, John Philly, Graciela Enríquez, y realmente me fui enfocando a lo que era la danza contemporánea. En esa época tú no me podías hablar de ballet. En esa época yo rechazaba un poco el ballet porque era la época en el momento en que había que leer a Simone de Beauvoir y toda esta, Ya. eran los años 70, era, era, era lo que a mí me impulsaba para seguir adelante. Yo termino la carrera y me quiero ir a Holanda a estudiar, pero yo termino muy joven, termino a los 17 años y me dicen que yo tengo que esperar un año a los 18 años, tener la edad mayor para poderme ir a Holanda. Y en ese momento se cruzan en mi camino muchas cosas, la revolución, estudiar otra carrera, seguir bailando danza contemporánea y me enfoco mucho en la academia misma, en la academia de la danza mismo, hacíamos el servicio social dando clases, yo di clases clásico para niñas, desde ese momento yo daba clásico para niñas y daba danza contemporánea de lo que era la técnica de Bodil Jenkel. Pero te digo, la vida me fue enfocando y llevando como a otros momentos especiales. Yo dejo de bailar y me enrolo o me llama mucho la atención viajar a Moscú. A Moscú a estudiar una carrera de pedagogía, porque yo sentía que todo el conocimiento que tenían técnico podría yo hacer. Yo decía en ese momento, era muy joven, tenía 20, yo intenté irme a la URSS desde los 21 años, acabé yéndome a los 24 años, pero yo lo que quería era conocer la técnica, según yo, para que todos mis bailarines tuvieran un recurso técnico y pudieran hacer lo que yo quisiera. En este momento yo tengo contacto con Farailda Sevilla, que es una persona muy importante, que se fue también a la URSS y digamos que nos enseñó un poco este camino al conocimiento teórico práctico de la danza clásica. Entonces yo empiezo a dar danza clásica con ella en un estudio, aparte de dar danza contemporánea, danza clásica y contemporánea en la Academia de la Danza. Y un día, muy chistosamente, llega Manuel Iram buscando una maestra de ballet. Me vio a mí Manuel Iram y dijo que él me quería para que yo diera clases en ballet independiente. Pero resulta que Wow. quien estaba en ballet independiente eran ni nada más ni nada menos mis compañeras. Yo en el momento en que yo estaba con Bodil, yo era la pequeña, era la más chica, y ellas eran las grandes, que era Silvia Unzueta, Socorro Mesa, mucha gente, pero te nombro estas dos gentes que sí las conocen. Entonces resulta que yo llego a ballet independiente y estas mismas gentes son a las que yo tengo que darles clase. A Para tus mí fue realmente, compañeras. a mis compañeras, fue realmente muy,
muy difícil. Yo no sé si por eso grito tanto o porque dice un hermano mío que cuando yo era chiquita y lloraba mucho me metí un bolillo y entonces por eso es mi necesidad de gritar un poco. Pero entonces yo empiezo a encauzarme, digamos, a lo que es la pedagogía, ¿no? Yo hice, me encantó trabajar, yo trabajé cerca de, no sé si 12 o 15 años en ballet independiente antes de irme a la URSS y después de irme a la URSS, y realmente fue maravilloso porque muchas cosas, Raúl en sus obras tenía partes muy clásicas y a veces me pedía un poco el ensayar o el revisar como determinadas cuestiones. O sea, te digo, siempre he sido como muy afortunada en ese sentido, ¿no? Otra cosa que se me olvidó señalar, cuando yo terminé la Academia de la Danza, llegó un ruso, el famoso ruso Resnikov, que había trabajado con Roland Petit. Entonces, él ya nos había hablado un poco de la Unión Soviética, aunque su técnica era la antigua técnica rusa, ¿no? Entonces, pues todo esto me llevó después, o sea, cuando yo estaba en ballet independiente, me llevó después a pedir la beca. Te digo, yo intenté 3 años irme a la Unión Soviética y hasta el tercer año pude irme. Una carta que me dio Raúl Flores Canelo de recomendación fue maravillosa y él decía que regresando yo tenía trabajo seguro. La Academia de la Danza también me apoyó y también me dio una carta de recomendación pues porque te pedían en ese momento hacer esto. Pero mi carrera ya estaba enfocada en lo que era la pedagogía. Pero llegar, o sea, ¿qué era lo que yo hacía? O sea, esta cuestión de improvisación que yo hacía cuando era niña, cuando yo presentaba mis exámenes en la Academia de la Danza, siempre yo cerraba con alguna coreografía, X, ¿no? Que la destrucción del hombre por el hombre eran los años 70, ya sabes, 20,000 cosas, yo usaba música de Pink Floyd, pues joven, muy revolucionaria. Pues producto de la época, ¿no? Producto claro. de la época. Yo soy egresada del CCH Naucalpan y obviamente yo escogí el CCH porque me había tocado la prepa 4, pero yo escogí el CCH para tener menos horas y poder ir de 7 a 10 y luego irme de volada a bailar. Entonces, pues combiné como estas dos áreas, ¿no? Ajá. Entonces me entra toda la cuestión revolucionaria y llego a Moscú y en Moscú también había como un show de talento, pero no le llamaban show de talento, una muestra de talento y lo importante era representar el país que tú estabas. Entonces había, obviamente yo en ese momento, antes de irme a la URSS, justo después de 3 años me rompo la pierna, la rodilla mal, yo llego a Moscú, X cosa, yo decía, puedo ir, no puedo ir, mandaban faxes, eran la época de los faxes, yo mandaba un fax que si me podía ir, que si no me podía ir, que si esto, que lo otro, y luego me dicen que sí me puedo ir, yo llegando con la pierna y mis cosas para hacer mis ejercicios, todo lo que me había dado el doctor, llego ahí y me encuentro a 2 latinas y una mexicana, la mexicana Natasha Lagunas, una venezolana Estela Quintana y una boliviana Mónica Camacho. Y entonces llega como el mediados del primer año y nos dicen, pues tienen que presentar algo. Y les digo, pues yo les monto algo, son esas fotos que te envié. Y yo hice como la historia de América Latina revolucionaria, poníamos a los indígenas, cómo llegaba la cultura, o sea, como que siempre tuve la cuestión de hacer algo desde muy pequeña. Y lo hacía, te digo, lo hacía en la academia, lo hice en la URSS, y posteriormente ya regresando aquí, pues primero hago intentos con gente fuera o con gente de la compañía, hago intentos de hacer cosas hasta pues formar lo que es Ardentía, ¿no? Pero así es más o menos su recorrido de la vida. Y esta licenciatura que hiciste en biología,
¿Hubo un momento en que la tuviste que ejercer? ¿O definitivamente No, dijiste, no, esta no es lo mío, me voy sobre la danza? ay, te voy a platicar, era maravilloso. ¿Sí? Obviamente con toda esta formación marxista-leninista y después de yo venir de una escuela de monjas, yo dejo de creer en Dios. Entonces, una de mis motivaciones para estudiar era entender el origen de la vida. Por eso es que yo estudio biología Ujú. y tomo esta carrera, realmente me apasionó. Este maravilloso maestro que ahorita se oye mucho, Antonio Lascano, él me dio clases a mí y él a mí me decía, porque cualquier cosa era un microscopio y yo, es que esta es una escenografía para no sé qué, no sé cuánto. Esto puede ser para no sé qué, no sé cuánto. La danza de las aves se puede relacionar con la... Ya, o sea, toda mi cabeza siempre iba enfocada. Y este maestro me dice, ¿qué haces tú aquí? Vete a bailar. Pero yo quería terminar, era algo, o sea, era algo que yo quería hacer, yo quería estar en la universidad también, pude Ujú. terminar, justo terminé mi carrera, justo, lo único, nunca ejercí, sí hice todas las materias que eran obligatorias y optativas, pero además lo que me permitió mucho fue conocer a mi país, porque una de las grandes cosas que tenía la carrera era que te llevaban a prácticas, ¿no? Entonces tú conocías Veracruz, conocías Acapulco, conocías Tamaulipas, pero a picar piedra y buscar fósiles, a pescar y buscar los pescados, a cazar aves. Entonces, de hecho, tengo una coreografía, una de mis primeras coreografías está dedicada a mi facultad, que se llama Las Grito Selvático, con música de Ima Sumac, que lo hice con gente de la compañía y con otra gente, que lo hice muy, muy a mis principios en los años 80, 90, ya no me acuerdo, pero por ahí está esa coreografía. Y bueno, fue de las primeras cosas que yo hice y agradezco mucho porque eh, como en un curso que decía Margules, que nos decía de dirección escénica, es que el científico y el artista se parecen porque quieren conocer a fondo las cosas. Entonces, ya sea Claro. de una manera o de otra, el buen Margules, eso me decía en un curso, afortunada de tomar de dirección con él, ¿no? Qué Uh-huh. bonito, qué bien. Y sí, como dices, una cosa igual te llevó a otra. Y lo importante también, saber que te gustaba tu carrera. O sea, que no fue por, a Claro, lo mejor, por dar gusto a tus papás o por obligación. O sea, que realmente te llenaba y que lo vivías y que sí. disfrutabas el salir, como dices tú, el ir a diferentes partes de la República y conocer México, pues yo creo que eso es lindísimo. Maravilloso y conocías realmente los aspectos desde otro punto de vista, ¿no? O sea, te digo, o sea, cuando fuimos a Acapulco no íbamos a tomar el sol nada más, íbamos realmente a ver cómo se hacía la atarraya, cómo se aventaba, cómo se, 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 se ponían los pescados después, o sea, realmente fue conocer un poco de lo que es mi país en esos años. Obviamente todo eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Y en este tiempo que te tocó esta parte, como dices tú, de la psicodelia revolucionaria, ¿cómo ha reflejado ahora el tiempo, ahora a través de las obras? O sea, ¿cómo tú las ves, no en las tuyas, sino a nivel general, a nivel, digamos, del país? ¿Cómo se ve reflejada esta parte de la mujer, de la que lucha? En la parte coreográfica, no en otro ámbito, no tocamos política ni religión, pero sí vamos a esta parte coreográfica, o sea, sigue estando esa lucha, sigue siendo fuerte, Claro, sí, se ha claro, claro, pronunciado de mucho Graciela más. Enrique, pues yo creo que sigue siendo y está impuesta y además hay muchas mujeres coreógrafas que representan mucho su sentir, ¿no? Yo no sé cómo está el nivel, nunca me he tomado la libertad de ver cuántas coreógrafas y coreógrafos hombres hay, pero sí la representación de la mujer yo creo que siempre está, y ahorita mucho más con toda la cuestión que tenemos de los feminicidios y demás, se Claro. está retomando
pues muchas cosas, ¿no? Ok, maestra, perfecto. Platícanos un poco de dos obras que, bueno, lo comentábamos antes de entrar a esta charla, que hay dos en una, como digamos, dos en una, y aparte otra más, ¿no? Entonces, si gustas platicarnos de qué sucedió con estas dos primeras obras, cómo sucedió tu proceso creativo también, de dónde partió, platícanos un poquito, ¿De dónde maestra. partió? Muy ¿De dónde? interesante parte de mis hijos. O sea, cuando yo tengo hijos que los llevo a ver cosas de danza, y de otras cosas, más bien de danza muy largo, por ejemplo, el Cascanueces les encantaba y les encantaba ir a ver los vestuarios y demás, pero eran unas cosas muy largas. Yo digo, como que era la necesidad de poder transmitir todo esto que yo sabía de otra manera, ¿no? Uh-huh. Entonces me empiezo a cuestionar. Una vez los llevé a ver estas composiciones que había los domingos, pero de música, y estaba Mario Iván, y Mario Iván se cambiaba mucho de ropa y les presentaba extractos muy pequeños de obras. Y los niños se mantenían Muy muy atentos. atentos, claro. Entonces dije, y bueno, y esto en danza, ¿por qué no? ¿Y por qué no explico, digamos, todo lo que yo he vivido y toda la riqueza que yo he tenido oportunidad de conocer? ¿Por qué no lo hago? Entonces así surge la obra que ha sido como mi caballito de batalla en Ardentia, que es Alicia en el País del Ballet. Pero a la vez, en ese mismo momento, surge Alicia en el País de las Maravillas, que es alrededor de 1998. Son dos obras que me dieron dos cosas importantes. Alicia en el País del Ballet, así me hace estructurar y pensar que yo quería decir algo, no nada más también con la danza, sino con los textos. Entonces es que yo uso para explicarles, es más o menos lo que es mi historia. Es muy curioso porque Alicia, yo me llamo Reina Alicia del Carmen. Entonces dije, pues Alicia soy yo y es mi recorrido por todo el mundo de la danza, ¿no? De las artes escénicas. Entonces, y esto del vestuario que a mis hijos les encantaba, yo lo quise como relatar o poner. Entonces hago un texto donde un maestro, que a la vez también soy yo, relata a una niña muy intrépida que no quiere estudiar todas las maravillas y fantasías de la danza, todos los recursos que tienen las artes escénicas, y hago un recorrido en una hora desde los inicios del ballet, y primero llego a la danza contemporánea, que digamos es la parte mía, pero ya posteriormente, en los años 2000, yo gritaba, o sea, en las funciones que dábamos, los niños gritaban hip hop, yo dije, ya me quedé corta, estos niños ya están en otro rollo, entonces yo tengo que aumentar, y le aumenté una danza más, y llegué al hip hop, pero hago un recorrido mucha gente lo llama didáctico, pero muy legible. Y estas funciones se dieron muchos años en lo que se llamaba danza escolar, y realmente fue maravilloso ver cómo los niños se abocaban a todo lo que nosotros les decía, brincaban, bailaban, le gritaban al bailarín, platicaban con el maestro. Entonces, aquí tomo, digamos, como una de las cosas que ha sido muy importante para mí, y algo que uso mucho a veces, que combino la danza con el texto, o como la dramaturgia del texto, combino como estas dos cosas, que lo hago en muchas obras, como El Quijote, como Voces y Vuelos, como Imagón y los cuentos del vagabundo, lo último que hicimos, Carmen. Entonces, por eso esa corriente es importante, ¿no? Pero del otro lado, casi a la par hago Alicia en el País de las Maravillas. Yo en ese momento tenía una escuela y decido que no quiero que haya una principal y una solista, y entonces me escojo nada más ni nada menos que el libro de Alicia en el País de las Maravillas.
porque había muchas niñas y había maneras de crecer, y no era una la principal. Pero aquí me encuentro con toda esta cuestión de la dramaturgia y de expresar que el conejo era rápido y veloz. Entonces yo trato de buscar en cada cuadro, o que la oruga, por ejemplo, la oruga me encanta porque es un chorizo, pero las puntas, realmente los piecitos son las puntas, las imágenes que al niño podía cautivar. Entonces, esta parte de poder hacer esta obra con ese lenguaje, que cada cuadro fuera diferente, fue un reto muy importante para mí, ¿no? Entonces son dos obras que yo creo que me han dado muchísimo, y fueron de mis inicios, ¿no? O sea, hay muchas obras que te dan muchas cosas y cada obra te enseña, ¿no? Y por ejemplo, esta obra yo la hice con mi escuela, que no tenía mucha gente, de haber tenido 40 niños, y me llevé, Cuauhtémoc era director de la compañía, yo le pedí la oportunidad de poder trabajar con bailarines de la compañía. Entonces mis solistas eran los bailarines de la compañía con niños. Entonces fue realmente un trabajo muy interesante. Pero como te digo, así como a mí me tocó hacer, como te digo, 50 funciones de Cascanueces, en el Julio Castillo nosotros hicimos esta obra, pero resulta que fue en los años, te digo, donde el Molière estaba el Molière estaba como obra pegada junto a nosotros, con ella convivíamos. Entonces, yo me tuve que ir porque el teatro lo voltearon al revés, lo que era la escenografía ahora, donde era las butacas, ahora era donde se bailaba, y donde se bailaba ahora era al revés. En el escenario era donde estaban y en el otro lado se ponían. Entonces fue maravilloso porque yo pude hacer cosas con el espacio extraordinarias. Todo ese Julio Castillo que tú veías caer a Lidia por esas grandes escaleras, y entonces yo tuve que resolver muchas cosas del espacio, que eso me gustaba. Yo iba y contaba las escaleras. Te digo, fueron realmente procesos muy, muy como importantes o interesantes, ¿no? No sé si quieren esas dos obras. ¿Eso dio motivo también, dio motivo a la publicación del libro también? O sea, ¿te llevó a ese punto o fue...? ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que yo trabajaba con niños. Yo no trabajé mucho tiempo, o sea, trabajé con niños cuando trabajaba en la Academia de la Danza muchos años. En este momento yo ya no trabajaba en la academia, trabajaba en la Compañía Nacional de Danza. Me jalaba gente, y con la gente de la compañía hacía como galitas o cosas así. Y empecé con mi escuela, que no duró mucho tiempo, ha de haber durado 5 años, porque pues no, realmente no podía hacer todo lo que yo quería, y me interesaba mucho como toda la cuestión profesional. Entonces, con los niños lo que pasó es que yo me ponía a hacer láminas y les explicaba cosas. Entonces, de ahí surge el poder hacer un libro que después de muchos años se materializa en el 2000 y tantos. No 2003. 2003. Hay cosas que se me facilitan mucho y hay cosas que me han costado mucho trabajo, ¿no? Entonces, este es como un regalo, y el libro es didáctico. Tú abres, construyes un salón, mueves a la muñeca, pones la barra, es muy igual, como cosas que a mí me gustan, cosas didácticas. ¿Y eso tú lo propusiste en esta edición del libro? O sea, que fuera de ese tipo. En esa época había un programa que se llamaba Educación por el Arte. Metí el proyecto, saqué la beca, pero resulta que el proyecto no cumplía para poderlo editar. Pero amigos de Bellas Artes se los llevé, o sea, yo anduve tocando puertas, y ellos me ayudaron a la edición del libro con Educación por el Arte, que fue la beca que yo gané.
Ajá. Y ahí tengo rezagada. Ese libro supuestamente tenía una continuación porque la niña crece y la niña va descubriendo más mundos. Pero pues Ah, no los hemos perfecto. podido hacer. Ya lo Ok, haremos. Ya excelente, lo haremos. maestra. ¿Alguna otra que nos quieras compartir? Porque bueno, estas dos iban como muy ligadas, pero había otra que nos querías igual compartir. Ajá. La de El niño que cabalga asteroides. Ese Ujú, realmente fue un reto muy importante porque está basado en El Principito. Y algo que fue muy difícil, o sea, yo para hacer algo de coreografía soy un poco obsesiva, yo creo que como toda la gente, ¿no? Entonces, tengo una idea, tengo que tener la música, leo mucho, busco un diseño, pero aquí mi ujú. propósito era romper con la cuestión del texto, romper con la cuestión del texto, ya no quería que se narrara, sino que todo fuera sin el texto, o sea, que fuera narración corporal. Ujú. Entonces yo quería que cada mundo, que cada asteroides, o sea, que si estaba el borracho, fueran movimientos diferentes, que si estaba en la tierra con el zorro, fueran movimientos diferentes, que si estaba con la serpiente, fueran movimientos, y así cada mundo, cada asteroide fuera diferente. No fue fácil porque pues el coreógrafo siempre tiene como determinadas cosas similares en expresar. Entonces yo decía, bueno, pues los hombres de negocios, o sea, siempre están para arriba, para abajo, voy a tratar de hacer que esta coreografía sea muy vertical, al revés de la serpiente, que sea muy angular, ¿no? Y que sus movimientos sean muy curvilíneos, ¿no? O por ejemplo, el zorro tiene que ser muy nervioso. O sea, como que fui buscando características muy especiales para cada asteroide. No fue fácil, me costó mucho trabajo. Además, el Principito es una obra muy bella, muy difícil, porque hay que ver con el corazón Sí, las cosas más sencillas, ¿no? Y claro. pienso que, ajá, las cosas más sencillas a veces son las más difíciles. Entonces, pienso que en esta obra también me ayudó mucho toda la cuestión de la escenografía que yo trabajé muy de cerca con Mauricio Asensio. Yo le decía, yo no quiero una rosa así, una rosa que sea ampona, le digo, yo no quiero eso, a ver, ¿qué me das? Búscame una cosa. Y entonces, viendo en qué época se hizo el libro, o sea, te digo, leemos mucho, hacemos como mucho trabajo de mesa, Ajá. Mauricio me propone que el tipo de rosas sean el tipo y el estilo de la Marilyn Monroe, un traje de baño así sencillo, y la sombrilla era para taparse el sol. ¿Dónde están las rosas? Ujú. En el jardín. ¿Y cómo se Ajá. van a tapar las rosas? Con su sombrilla, pero manejar la sombrilla, pues es difícil. Y te digo, así cada personaje tenía su cuestión. Yo trabajé muy de la mano con Mauricio para poder hacer esta puesta en escena y la última puesta en escena realmente se quedó muy bella porque se le pudo ya en la Escuela Nacional de Danza y en Ardentía ya se le pudo poner un video que te llena mucho el espacio, ¿no? Entonces, son obras que yo creo que me han dejado marcadas, como muchas otras. Los movimientos, yo me acuerdo que hace 2 años que se hizo, no, hace un año que se hizo, que fue en abril del año pasado, no de este año, en abril del año pasado se remontó en el Esperanza Iris, y me Mm. decía una chica de aquí, maestra, es que la rosa es dificilísima. Le digo, pues imagínate, eres vanidosa, tienes espinas, ¿cómo no vas a ser difícil? Porque los movimientos eran realmente un poco difíciles, así como la cuestión del agua, la calidad del agua, te digo, o sea, como que yo me voy mucho a la cuestión muy de movimiento, que cada uno represente su movimiento, su personaje a través del movimiento. Claro, y a través de la lectura que tú también les das, a través de todo ese trabajo de Claro, claro. mesa, se sientan contigo, lo compartes de esa manera y entonces me imagino que ya van realizando los movimientos como tú los vas necesitando y ellos le van poniendo algunos matices.
¿no? Me imagino que así puede funcionar, o así funcionó. Y ahorita, Así es. y en este momento, maestra, que estamos viviendo pues todo el mundo tan complicado en este momento de confinamiento, de pandemia, eh, hace unos días el maestro Javier Contreras Villaseñor hizo un post que nos compartió, que dice así, lo voy a enunciar tal cual lo publicó. Dice, en este tiempo de pandemia, mi estado de ánimo ha sido básicamente bueno, tranquilo, sin demasiados toboganes afectivos. Pero lo que sí estoy percibiendo es una tristeza del cuerpo. Aparece con su verdad la gracia del tacto, la necesidad de la caricia. Compañera, amiga, sensual, somos piel, cuerpo para el encuentro. Somos seres de proximidad. Y en esta proximidad que él menciona, ¿la estamos ya perdiendo realmente a través de esta situación que vivimos a nivel mundial? ¿O cómo ustedes lo están viviendo, esta proximidad del cuerpo, que nos estamos alejando cada vez más? Pues mira, sí, el Zoom, el famoso Zoom sí te ayuda, pero si pierdes contacto, pierdes tacto, porque la danza es muy de tacto, y pierdes visualidad, visión, ¿no? Nosotros, yo le pedí a una chica, porque yo la verdad dije, ballet no les quiero montar, y le pedí a una chica contemporánea que acaba de llegar de Nueva York, Paloma Gaspar, que hiciéramos un experimento. Le dije, tenemos que mover a mi gente de otra manera. Y acuérdate que el espacio es reducido. Hizo cosas maravillosas, tenía un poquito de cómo te sientes, qué angustias te dan, por qué pasas, que tienes una esperanza, que tienes un vacío, pero también siempre hay una esperanza para seguirlo. Esto lo vamos a estrenar prontamente. Yo hago la coordinación, pero la coreografía con mis metidas de pata, que ahí siempre me estoy metiendo, la hace una chica que se llama Paloma Gaspar. Es muy nueva, es jovencita, viene llegando de Nueva York, ¿no? Entonces estamos experimentando en esas cosas. Y próximamente las vamos a tener. Sí, próximamente por ahí del 20 de noviembre, 20, 21, 22 de noviembre, yo te aviso para que lo veamos pues por ahora, por los canales de internet. Sí, y hay algo que es bien interesante de lo que hiciste en estos años anteriores, digamos, que fue abordar la urbe con tus bailarines, con tus bailarinas. Eso fue extraordinario. Yo creo que nos inyectó a todo mundo, tanto a la gente de afuera como a nosotros, nos inyectó una vitalidad extraordinaria. Este proyecto surge de la manera más inimaginable que te puedas pensar. Un amigo de mi hijo me dice un día, oye, préstame a tus bailarinas, las necesito retratar, tomar videos en la calle. Y le digo, va, yo te las pongo, les pongo sus pantalones, y me dicen, no, las quiero en tutú. ¿Y cómo va a ser? Sin permiso, sin nada. Llegábamos a las 8:30, 9 de la mañana y terminábamos a las 4, 5, 6 de la tarde. Salimos 2 veces. Pero la respuesta de la gente era maravillosa. Los ciclistas nos rodeaban, los policías nos ayudaban, no teníamos música ni nada, todo era improvisar, íbamos a meter a esto, y la gente, los policías nos dieron chance de hacer esto. Estando yo sentada, porque él quería hacer todo en el eje central, estando yo sentada ahí con las cosas y las demás de las bailarinas, se acerca un señor y me dice, oiga maestra, ¿usted es la directora? Y le digo, sí. Me dice, es que no me puedo mover de aquí. Una cosa es verlas bailar en la televisión y otra cosa es en vivo. No me puedo mover. Eso me disparó la cabeza. Y yo dije, bueno, y si esto lo hago realmente ya pensado, pues lo primero que se me ocurrió, la verdad, fueron los 4 patos
en 50 segundos yo dije, sí, corran y regresan y eso. Entonces así fue la idea, cómo se ocurrió, presenté el proyecto, se lo presenté a Cuauhtémoc, que estaba en la coordinación de danza, y me dice, yo no te puedo ayudar, te mando con Ángel Ancona, me mandó con Ángel Ancona, hicimos este proyecto que realmente fue en la teatralidad del espacio urbano, maravilloso, que se hizo en la calle, que dimos más de 18 funciones, la gente nos seguía, era maravilloso ver a los niños que a veces si estábamos en Tlalpan iban a Tlalpan, y a veces estábamos en el Estado de México, nos llevaban, o sea, nos seguían y fue maravilloso, se hizo viral, tuvimos más de 2 millones de links y de publicaciones, y esto subió a la idea de trabajar en la calle. Lo que se hizo es el año pasado, y todavía a principio de hicimos Bajo la mirada de Carmen, que está basado en la ópera de Carmen, pero también nosotros les dimos un tratamiento, volví a regresar a mi origen de teatro, danza, entonces 2 actores narran un poco, pero tienen, la idea es el feminicidio, ¿no? O sea, como matan a Carmen, entonces el último texto que lo hizo un actor dramaturgo, es maravilloso porque le dice a la gente es que todos vemos y no hacemos nada. Entonces, pues bueno, así está un poco. Esto de salir a la calle ya lo había hecho, que tú lo vistes con los alebrijes, y en otros momentos lo había hecho, pero creo que lo que fue maravilloso fue asaltar, porque realmente asaltábamos los cruceros, y eso fue maravilloso, nadie se lo esperaba, la gente nos seguía mucho, fue muy difícil para el bailarín, tuvimos que adaptar mucho las danzas, tanto para la punta como para la ejecución, para tratar de brindarles la mejor propuesta técnica para que ellos no se lastimaran. Y bueno, yo hablé con una fisioterapeuta para que me dijera cuál era el mejor calentamiento que tenían que hacer, y digamos, les pusimos antiderrapante a las puntas, conseguimos apoyo de Petipá para la punta, porque pues tú sabes que las puntas son carísimas, claro. Y pues es un grupo que no tiene recursos, entonces conseguimos apoyo, nos dieron, o sea, son cosas que uno va haciendo y logrando, y son extraordinarias ver la respuesta tanto del público como de otros organismos que te apoyan en todo esto, ¿no? ¿Y tus bailarinas en ese momento, cómo lo sentían, lo disfrutaban? Digo, también para ellas era una experiencia totalmente diferente de un escenario al asfalto, totalmente, claro. ¿No? Es que era extraordinario porque todas eran estrellas, o sea, no había un reportero que no se acercara a una o a otro, no había una niña que no se acercara, que quería una foto, ¿sí me entiendes? Realmente todo ese elenco tuvo oportunidad de expresarse verbalmente y corporalmente. Y tenía la gente, o sea, tú salías de escena, terminabas y era la niña que te quería abrazar, o era la niña que te quería tomar fotos, o era el fotógrafo que te quería entrevistar. O sea, realmente ellas tuvieron una experiencia, yo creo que inolvidable, igual que todos los que colaborábamos, porque había mi maestra que estaba de un lado, yo estaba de todos, tuvimos una muy, muy buena disposición o acogida de la gente, ¿no? Qué bien, maestra. Sí. Pues qué padre, qué bonito. Y nos vamos a las preguntas del público, ¿le parece? Son solamente 5 preguntas, sí, son súper breves. Perfecto. Voy a leer, quedamos que íbamos a leer los nombres de quien las realizaba. Y vamos a empezar con Isabel Geraldine Saavedra Martínez. Ella pregunta, ¿qué experiencia de alto impacto busca o se somete a sus procesos creativos? Ay, no entiendo bien la pregunta. ¿Tú me la puedes traducir? O sea,
¿Qué impacto. experiencia, qué impacto se somete, a qué impacto se somete, digamos, en sus procesos creativos? Eh, a Lo qué más, ajá, experiencias? yo creo que lo más importante es que yo pueda transmitir lo que yo quiero decir, que no es fácil, ¿no? Claro. Este, Mucho la parte de eso es lectura, como lo más difícil, porque a veces uno, el, aunque hay gestos o cuestiones que pueden ser interpretadas, hay cuestiones que son más allá, más poéticas. Entonces, yo creo que eso es yo creo que lo más importante para mí es que me puedan entender, que yo pueda poder expresar lo que yo quiero decir. Pero no sé si esa sea en realidad la pregunta. imagino que sí, así la menciona esta chica que se llama Isabel. Vamos con María de los Ángeles Juárez de la Torre, que nos pregunta que si su proceso creativo va encaminado a la reestructuración de los aprendizajes que adquirió o implícitamente es una herencia de conocimientos que otorga a su público y a sus alumnos. Me imagino Yo que, creo que bueno, van las dos. va en las dos, Ahí ¿no? van las Exacto. dos. Van las dos. O sea, dependiendo de la obra. Por ejemplo, si yo presento el Quijote, si yo presento el Quijote, trato de toda esta herencia que yo recibí, poderla transmitir, porque siento que la herencia que a mí me dieron, como todo el ballet es una obra de arte, es una obra de arte que yo la trato de poner de otra manera, pero respetando mucho toda la herencia de los pasos. Y por Ok. otro lado, si yo hago una coreografía nueva, por ejemplo, el Principito, sí trato de lo que yo conozco, lo que yo heredé, transformarlo con un lenguaje nuevo al personaje que yo voy a dar. No sé si quede clara la cuestión. Sí, O sea, sí, sí, sí. uso como Ambos. uso los dos mecanismos, dependiendo de la obra y de lo que yo quiero decir. Ok. Vamos con la tercera. Es de Viridiana Yaray Rodríguez Vázquez y pregunta que si en sus obras, o sea, si todas las obras que ha realizado son remontajes o son obras propias. Así lo menciona Yaray. Ajá. Ajá, las que han sido remontajes, por ejemplo, hablo mucho del Quijote porque el Quijote es un remontaje, no es exactamente como es la obra. Por ejemplo, el Quijote tradicional empieza en una plaza. Yo empiezo con un texto de Quijote y de Sancho Panza y luego abordo los gitanos y luego me voy a la historia y cómo llegan. Eh, no, cuando hago el remontaje no es, trato de que los pasos sean fieles, pero descompongo y remonto de otra manera. No sé si me explico. Y algo más preguntaba esta chica. Que si tiene sus obras que Algo sean más de su preguntaba. autoría. Las obras que sí son de su autoría, algunas otras que no son remontajes como El Quijote, Claro que sí, está los que acaba de mencionar, ¿no? La el de... Principito, que sí es totalmente de mi autoría, bajo la mirada de Carmen, que es autoría de 3 personas. Yo le di chance a 3 personas que creía importante, que era Genaro y Manuela Ospina, y yo hicimos la coreografía y es totalmente, no está basada en la del maestro Alonso, es Ujú. totalmente otra coreografía. Eh, eh, por ejemplo, partes de Alicia en el País del Ballet son mías, Alicia en el País de las Maravillas es totalmente mía, dependiendo de la obra, pues hay cosas que son mías y hay cosas que no son mías, ¿no? Ok, maestro. Vamos con la pregunta número 4, solamente esta y otra más, y es de Óscar Mejía Vázquez, y menciona que si, bueno, pregunta que si la situación del encierro haga evolucionar los procesos creativos de ustedes como creadores. Definitivamente yo creo que, por ejemplo, tenemos que entenderle a este aparato para poderlo saber usar y poder transmitir de ahora como
en la compañía, por ejemplo, nacional de danza, hay gente que está usando mucho las cuestiones técnicas y usándolos en los mecanismos de usando las manos. Hay muchas, yo creo que sí nos está cambiando totalmente y yo creo que va a cambiar definitivamente la manera de expresión y todo lo que es la videodanza en el mundo, no nada más en México, en el mundo. Perfecto. Vamos con la última maestra, que es de Claro que sí. Alison Martínez, y ella pregunta que con respecto a su trayectoria profesional, ¿cuál ha sido aquellos problemas, percances durante sus procesos creativos en la elaboración de sus proyectos? Yo creo que el económico es el más difícil. El económico es como muy, muy difícil. Generalmente, en mi caso, yo he tenido que sacar de las piedras dinero para poder realizar las obras, ¿no? Y obviamente, a veces el material con el que tú cuentas no es el que tú quisieras, ¿no? Pero el material humano realmente lo tiene, cuenta con ellos, pues sus Ah, bailarines no, son sí. sumamente No, entregados. pero yo me refiero, claro, yo me refiero al material técnico. O sea, tú quisieras una lámpara de no sé Muchísimo, qué, claro. pero Pero hay en realidad no limitantes, hay y tú aprendes a resolver con lo que hay, ¿no? claro. De hecho, hemos hecho cosas a veces con 3 pesos y hay veces cosas con más. Y el tener el tiempo, la disposición para realizarlo. Ok, perfecto, maestra. Pues esas 5 preguntas fueron las que en esta ocasión nos dejaron compartir algunas personas y que, bueno, pues ya están como resueltas. Algo más que les estoy solicitando a cada maestro es cinco pasos para la creación coreográfica de una obra. Que usted nos pueda compartir 5 pasos que usted utilice, digamos, en su bitácora o... Okay. Ajá, yo creo que es muy importante la idea de lo que quieres decir y cómo vas a llegar a este proceso. Si va a ser narrativo o no va a ser narrativo. Otro, para mí es muy importante la música. Yo no puedo componer sin música. Para mí es totalmente esencial. La Ujú. música a lo mejor luego se transforma, no se transforma, pero es importantísimo la música. El tercer paso sería la lectura, o sea, todo lo que te ayude a que lo que tú quieres decir se diga con muchas reflexiones que tú tengas, ¿no? O sea, cómo quieres que sea el personaje, si quieres que sea cómico, si no, tú tienes que te ayuden. Se tiene que leer mucho, no nada más de esa obra, sino de todo lo que está ligado y si tú lo quieres ser realista, no realista, o sea, como definir como muchas cuestiones. Creo que para mí es muy importante tener un diseño en cada cosa que yo realice y cómo este diseño lo voy a transformar o, o cómo lo voy a pintar, digamos, con qué colorido, con qué dinámica, con qué variantes, ¿no? Y Ujú. el quinto, ¿cuál sería? El quinto es mucho, yo creo, el intérprete. Tú a veces llevas un material X y a la mera hora tu intérprete te apoya en determinadas cosas para realizarlo. Yo creo que eso es como muy, muy, muy importante tener. Yo he llevado, por ejemplo, a veces llevaba yo todos así mis secuencias y todo, y a la mera hora hay algo que a este bailarín o a este intérprete le funciona de otra manera y tú tienes que estar como dispuesto a variar como esta ejecución. Yo creo que esas De, serían como... de cómo encaminarlo hacia hacia lo que uno quiere, pero buscándole Claro, alguna no solución de sé, su a lo movilidad. mejor tú quieres que baje,
Ajá, a lo mejor tú quieres que baje mucho el torso, pero a lo mejor por su estructura corporal, él la tiene que manejar un poquito menos el cuerpo para abajo. El diseño varió de tu bailarín. O sea, haz de cuenta, por ejemplo, una interpretación no es lo mismo con un intérprete que con otro, y tú tienes que ser dúctil para cambiar, aunque sean casi los mismos pasos, de darle el tono adecuado a cada intérprete que lo desarrolle mejor. Me explico, ¿verdad? Sí, Claro, claro que sí, 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 por supuesto. Esos 5 son los pasos para hacer es una composición coreográfica que tú utilizas. Yo solamente una última pregunta y ya viene de parte. Una Sí, más, la sí, claro magia, que la sí. magia, que todo sea la magia, que nada más sea técnico, que sea mágico, juguetón, que sea ¿no? O sea, que no nada más sea tan pensado, sino yo creo que la magia y la casualidad a veces es muy, muy importante. Perfecto. Y bien, ya tenemos 6, tenemos una más y eso está perfecto. Y una pregunta extra para terminar y cerrar esta charla, maestra. Dependiendo el bailarín que tú tengas, es como sucede la ejecución que tú quieres hacia algún personaje de tu obra, o buscas que tengan la misma corporalidad, la misma altura. ¿Buscas eso, que sea muy estándar, o que tengas diferentes cuerpos, que sea chaparrito, que sea alto, Mira, que sea muy delgado? ¿Cómo es que tú lo ubicas? yo creo que hay características, ajá, ¿cómo es lo que busco? Yo creo que hay características importantes del personaje. Por ejemplo, yo te puedo dar un ejemplo ahorita que se hizo Carmen. Zúñiga, mi primer elenco era una persona más alta, pero él se tuvo que ir por cuestiones del destino y tuve que meter a una persona un poco más baja. Esta persona baja, pese a que era más pequeño, la fuerza y la interpretación le valía más a veces que la altura. Entonces depende mucho cómo el bailarín compense sus facultades físicas y artísticas para poder interpretar ese personaje. Hay cosas que el personaje va a tener de por vida. O sea, ¿qué necesitaría un principito? Pues es un ser andrógino, es un ser tierno, es un ser emocional, es un ser soñador. O sea, tú a una persona grande, muy masculino, creo que no le vas a poder sacar ese personaje. Hay cuestiones que ya están innatas y que las tienes que desarrollar. Pero a lo mejor ese personaje que no te sirvió para ser el principito te puede ser un muy buen hombre de negocios o un muy buen rey. Si me explico, hay características Claro. físicas que te van a dar cosas, pero no a veces la altura o la larguidez te va a dar determinadas cosas, te va a ayudar, pero importa mucho la interpretación, tanto técnica como artística, que tú le des a tu personaje. No sé si contesté Sí, por supuesto, maestro. Claro que sí. tu pregunta. Sí, muy bien, perfecto. Pues maestra, ha sido una charla hermosísima, de verdad, un gustazo, un honor que hayas aceptado también como los demás maestros. ¿Algo más que quieras agregar para cerrar esta charla, maestro? Pues nada, muy, muy agradecida, Israel, de estar aquí contigo y de volver a compartir ahora a la lejanía, ya no tan cerca como la otra vez, pero muy Claro. agradecida de poder estar con ustedes y compartirles esta experiencia, que es mi experiencia, ¿no? Y que todas las experiencias son ricas en cada una, ¿no? Claro, pues así como dice el maestro Javier Contreras, pues que la proximidad de los cuerpos no llegue y no tarde para que otra vez podamos danzar y abrazarnos, ¿verdad? Esperemos. Mientras Esperemos tanto, que. pues así. Un abrazo. Perfecto, pues esto ha sido la charla con la maestra Reina Pérez. Esto fue SIH,
que es Salud Integral Hidalgo. Yo soy Isramón y nos acompañó la maestra Reina Pérez. Así que, maestra, mil gracias. Muchas gracias. Y nos vemos Gracias. el próximo miércoles. Abrazos. Bye.